No busques ser el más visto, busca ser el más real. El ruido atrae miradas, el carácter atrae destinos. Hay un tipo de persona que casi nadie ve venir. No hace ruido, no presume, no anuncia sus movimientos, parece invisible, incluso inofensiva. Pero cuando menos te lo esperas, ya sabe cosas de ti que tú mismo olvidaste. Ya tomó decisiones que te afectan. Ya construyó algo que tú ni habías imaginado. Y la pregunta que nadie se hace en voz alta es esta: ¿por qué las personas de bajo perfil son tan peligrosamente efectivas? No peligrosas en el sentido oscuro de la palabra, peligrosas porque operan en una frecuencia que la mayoría no puede ni detectar, peligrosas porque mientras todos gritan, ellas escuchan, mientras todos muestran, ellas aprenden, mientras todos buscan atención, ellas acumulan poder real. Este video no es sobre redes sociales, es sobre algo mucho más profundo, es sobre una forma de existir que la filosofía y la psicología llevan siglos intentando enseñar y que muy pocos han logrado dominar de verdad. Y si al final sientes que esto te describe, no es coincidencia. Quédate porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo y la manera en que ves al mundo. Empecemos con una imagen. Imagina que estás en una habitación llena de gente. Hay personas que hablan fuerte, que ríen alto, que buscan constantemente ser el centro de atención. Hay quienes sacan el teléfono a cada rato para capturar el momento, para compartirlo, para demostrar que estaban ahí. Y en un rincón, tranquila, observando, hay una persona que casi no habla, no porque no tenga nada que decir, sino porque está procesando todo, está leyendo la sala, está aprendiendo de cada gesto, de cada pausa, de cada contradicción entre lo que alguien dice y lo que su lenguaje corporal revela. Esa persona en el rincón no parece importante, pero es la más peligrosa de toda la habitación. ¿Por qué? Porque el conocimiento silencioso es el más poderoso que existe. Los filósofos griegos tenían una palabra para esto, la llamaban sofrosine, que en su traducción más cercana al español significa algo así como templanza o dominio propio. No era simplemente la capacidad de callarse, era la habilidad de saber cuándo actuar, cuándo observar, cuándo retirarse y cuándo avanzar. Sócrates, uno de los pensadores más influyentes de toda la historia, no escribió un solo libro, no publicó nada, no construyó monumentos a su nombre. Caminaba por las calles de Atenas haciéndole preguntas a la gente, escuchando, cuestionando, pensando, y aún así, más de 2000 años después, su pensamiento sigue vivo y sigue siendo estudiado en universidades de todo el mundo. El hombre de perfil más bajo en toda Atenas terminó siendo el más influyente de toda la historia occidental. Eso no es coincidencia, es el patrón que vamos a descifrar hoy. Existe un concepto en psicología que se llama economía de la atención. La idea es simple pero brutal. Vivimos en una época en la que la atención humana se ha convertido en el recurso más valioso del planeta. Más que el dinero, más que el tiempo, más que el conocimiento. Las empresas más ricas del mundo no venden productos, venden atención. Compran tu mirada, tu tiempo, tu energía mental. Y lo hacen creando sistemas diseñados para que no puedas mirar hacia otro lado. Todo el mundo pelea por ser visto, todo el mundo compite por existir en la mente de los demás. Y en ese mercado ruidoso y agotador, la persona de bajo perfil hace algo radical. Decide no participar en esa guerra. Decide invertir su atención en cosas que realmente importan. Mientras tú gastas energía intentando conseguir que 50 personas desconocidas hagan clic en un corazón rojo, la persona de bajo perfil usa esa misma energía para aprender algo nuevo, para profundizar una relación que le importa, para construir algo con sus propias manos. Y esa diferencia, que parece pequeña al principio, se convierte con el tiempo en una distancia enorme. Hablemos de algo que la psicología ha documentado con mucha claridad. Se llama fatiga de la decisión. Cada vez que tomamos una decisión, gastamos una pequeña cantidad de energía mental. No importa si es una decisión grande o pequeña. ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué publico? ¿Cómo respondo a este comentario? ¿Me molesto por lo que dijo esa persona? Cada una de esas pequeñas decisiones consume recursos mentales que son limitados. Y cuando esos recursos se agotan, nuestra capacidad para tomar decisiones importantes se deteriora. Por eso, muchas de las personas más brillantes y exitosas de la historia han simplificado deliberadamente sus vidas, reduciendo decisiones irrelevantes para conservar energía para lo que realmente importa. La persona de bajo perfil hace esto de manera casi instintiva.
No gasta energía mental decidiendo qué imagen proyectar, qué historia contar, cómo aparecer ante los ojos de los demás. Toda esa energía que otros derrochan en el teatro de las apariencias, ella la redirige hacia adentro, hacia el crecimiento real, y ese ahorro sostenido a lo largo de meses y años produce resultados que a los ojos de los demás parecen casi mágicos. Pero hay algo más profundo aquí, algo que la filosofía lleva siglos explorando. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó uno de los imperios más grandes que el mundo ha conocido, escribía en su diario personal cosas que nunca pensó que nadie leería. No publicaba proclamas grandiosas, no construía monumentos a su ego. Escribía para sí mismo, con honestidad brutal, cuestionando sus propios errores, sus propios miedos, sus propias contradicciones. Ese diario que hoy conocemos como las Meditaciones es uno de los libros más leídos del mundo. Y fue escrito por alguien que nunca pretendió ser leído, un hombre con el poder suficiente para hacer que toda Roma lo adorara, que eligió deliberadamente el perfil bajo, no porque fuera débil, sino porque entendía algo que muy pocos entienden, que el poder real no necesita ser exhibido para existir. Ahora quiero que pienses en alguien que conoces. No tiene que ser famoso. Puede ser alguien de tu trabajo, de tu familia, de tu ciudad. Alguien que nunca hace escándalo, que no anda contando sus logros, que parece vivir en otro ritmo, pero cuando habla todos escuchan. Cuando actúa, las cosas cambian. Cuando da una opinión, tiene un peso que los que gritan todo el tiempo nunca logran tener. Esa persona existe en casi todos los círculos, y lo que la hace distinta no es lo que tiene, es lo que ha elegido no hacer. En psicología existe un concepto que se llama regulación emocional. Es la capacidad de sentir una emoción sin ser completamente arrastrado por ella, de sentir rabia sin explotar, de sentir alegría sin necesitar que todo el mundo la vea, de sentir dolor sin convertirlo en espectáculo público. La persona de bajo perfil no es una persona que no siente, es una persona que siente profundamente, pero que ha desarrollado la capacidad de procesar esas emociones sin necesitar una audiencia. Y esa diferencia es enorme, porque cuando no dependes de los demás para procesar tus emociones, cuando no necesitas publicar tu tristeza para sentirte acompañado, ni tu éxito para sentirte valioso, ocurre algo extraordinario. Te conviertes en tu propia fuente de estabilidad. Y una persona que es su propia fuente de estabilidad es casi imposible de manipular. Piénsalo bien, la mayor parte de la manipulación social funciona atacando dos cosas: el miedo al rechazo y el deseo de aprobación. Si alguien sabe que necesitas su validación, tiene poder sobre ti. Si alguien sabe que temes quedar mal ante los demás, puede controlarte con esa amenaza. Pero la persona de bajo perfil ha cortado esas cadenas. No porque se haya vuelto insensible, sino porque su autoestima no depende del aplauso externo. Y cuando alguien no puede ser controlado por el miedo al rechazo, ni por el deseo de aprobación, se convierte en alguien genuinamente libre. Y la libertad genuina, en un mundo donde casi todo el mundo vive encadenado a la mirada de los demás, es lo más peligroso que puede existir. Existe un concepto filosófico que viene del pensamiento estoico llamado dicotomía del control. La idea central es tan simple como transformadora. Hay cosas que están bajo tu control y cosas que no lo están. Lo que piensas, lo que eliges, cómo respondes, eso es tuyo. Lo que opinan los demás de ti, cómo te perciben, si te aplauden o te critican, eso no es tuyo. Y el sufrimiento humano, según los estoicos, viene casi siempre de intentar controlar lo que no puedes controlar, de gastar energía en la mirada ajena en lugar de invertirla en el mundo interior. La persona de bajo perfil vive esto de manera natural, no porque haya leído a Epicteto o a Marco Aurelio, sino porque en algún momento de su vida aprendió, ya sea por intuición o por experiencia, que la paz no viene de afuera, viene de adentro, y esa lección tan simple en teoría y tan difícil en la práctica lo cambia absolutamente todo. Hablemos ahora de algo que pocas personas se atreven a admitir en voz alta. Las redes sociales han creado una ilusión muy peligrosa, la ilusión de que la vida de los demás es mejor que la tuya, que ellos viajan más, ganan más, aman más, disfrutan más. Y esa ilusión no es accidental. Es el resultado de un sistema diseñado específicamente para provocar esa sensación, porque la envidia y la insatisfacción hacen que la gente siga scrolleando, siga consumiendo, siga buscando algo que llene ese vacío. La persona de bajo perfil no está inmune a este sistema, pero tiene algo que la protege de él.
tiene claridad sobre sus propios valores, sabe qué quiere realmente, y cuando sabes qué quieres realmente, el escaparate de los demás pierde su poder sobre ti. Ya no te pierdes en la comparación porque no estás corriendo la misma carrera que ellos. Estás corriendo tu propia carrera, en tu propio camino, hacia tus propios destinos. Y esa claridad, ese enfoque, esa capacidad de ignorar el ruido externo para escuchar la voz interna, es una de las formas más sofisticadas de inteligencia que un ser humano puede desarrollar. La psicología cognitiva tiene un término para esto. Lo llama autoconciencia metacognitiva, que en palabras más simples significa la capacidad de pensar sobre tus propios pensamientos, de observarte a ti mismo desde afuera, de preguntarte no solo qué estás sintiendo, sino por qué lo estás sintiendo, no solo qué estás haciendo, sino qué te llevó a hacerlo. Esta habilidad no se enseña en la escuela, no aparece en la mayoría de los libros de autoayuda, pero es la base de casi todo lo que distingue a las personas de bajo perfil de las demás, porque cuando puedes observar tus propios patrones, cuando puedes ver tus propias trampas mentales con claridad, tienes la capacidad de cambiarlos, y esa capacidad de cambio consciente es lo que hace que estas personas evolucionen de maneras que desde afuera parecen inexplicables. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con la manera en que estas personas construyen relaciones, porque hay una paradoja fascinante aquí. Las personas de bajo perfil, las que publican poco, las que casi no se exhiben, suelen tener las relaciones más ricas y profundas de su entorno. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la diferencia entre conexión real y conexión superficial. Vivimos en una época que ha confundido estas dos cosas. Tener 2000 seguidores no es tener 2000 amigos. Tener muchos comentarios en una publicación no es tener personas que realmente te conocen. La conexión real requiere tiempo, vulnerabilidad, presencia, honestidad. Requiere estar dispuesto a mostrar tus contradicciones, tus dudas, tus miedos reales, no la versión editada y filtrada que presentamos al mundo. La persona de bajo perfil no gasta su energía emocional en relaciones superficiales. Invierte en pocas relaciones, pero profundas, y esa profundidad crea un tipo de apoyo y de pertenencia que ninguna cantidad de seguidores puede reemplazar. La investigadora Brené Brown, que ha dedicado décadas al estudio de la vulnerabilidad y la conexión humana, encontró algo que resume esto perfectamente. Las personas que se sienten más conectadas, más amadas y más pertenecientes no son las que más se muestran. Son las que se permiten ser vistas de verdad, con sus imperfecciones, con su humanidad completa, en los espacios íntimos donde eso es posible. La diferencia entre exhibirse y ser visto es enorme. Exhibirse es actuar para una audiencia, ser visto es permitirle a alguien que realmente te conozca, y la persona de bajo perfil elige siempre lo segundo. Ahora vamos a ir a un lugar más profundo, porque hasta aquí hemos hablado de las características de estas personas, pero hay una pregunta más importante. ¿Por qué tan poca gente llega a vivir así? ¿Por qué si este camino parece tan claro, tan liberador, tan efectivo, la mayoría elige el camino opuesto? La respuesta tiene que ver con algo que los psicólogos llaman refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo que hace que los juegos de azar sean adictivos. Cuando una recompensa llega de manera impredecible, de manera aleatoria, el cerebro se obsesiona con buscarla. Las redes sociales usan exactamente este mecanismo. A veces publicas algo y recibes muchos me gusta. Otras veces publicas algo y casi nadie responde. Y esa aleatoriedad, esa impredecibilidad de la validación engancha al cerebro de la misma manera en que engancha a alguien frente a una máquina tragamonedas. No es debilidad de carácter, es biología. Es el sistema de recompensa del cerebro respondiendo exactamente como fue diseñado para responder. Entender esto es importante porque significa que salir de ese ciclo no requiere fuerza de voluntad. Requiere conciencia, requiere entender el juego antes de poder dejar de jugarlo, y la persona de bajo perfil, de manera consciente o intuitiva, ha entendido el juego y ha decidido no jugar. Pero hay algo más, algo que tiene raíces más antiguas que las redes sociales, algo que viene de lo más profundo de la psicología humana. Necesitamos pertenecer. Es una necesidad tan fundamental como la de comer o respirar. Durante millones de años, ser rechazado del grupo significaba la muerte. El cerebro humano evolucionó con un sistema de alarma extremadamente sensible al rechazo social, y en la modernidad ese sistema ancestral encontró un nuevo campo de batalla: las redes sociales.
donde la aprobación y el rechazo se miden en tiempo real, con números públicos ante audiencias globales. El cerebro no distingue entre el rechazo en la tribu primitiva y el silencio después de una publicación. Activa el mismo sistema de alarma, genera el mismo tipo de angustia, y por eso la urgencia de publicar, de compartir, de buscar validación, no es una elección racional, es una respuesta emocional profundamente arraigada. La persona de bajo perfil no ha eliminado esa necesidad de pertenencia. Eso sería imposible. Lo que ha hecho es encontrar otras formas de satisfacerla. Formas que no dependen de la aprobación de desconocidos. Formas que están ancladas en vínculos reales, en comunidades pequeñas pero genuinas, en una relación honesta consigo misma. Y esa capacidad de satisfacer una necesidad tan fundamental de manera interna en lugar de externa es una de las formas más sofisticadas de madurez psicológica que existe. Voy a contarte algo que me parece una de las ideas más fascinantes que la filosofía ha producido. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer escribió algo que durante mucho tiempo fue considerado pesimista, pero que con el tiempo se revela como una de las observaciones más agudas sobre la naturaleza humana. Decía que el honor, la reputación, la opinión de los demás son como el viento que sopla sobre la superficie del agua. Pueden agitar la superficie durante un momento, pero no cambian lo que está en el fondo. Y lo que está en el fondo, el carácter real, los valores reales, la vida interior real de una persona, eso es lo único que importa y lo único que permanece. La persona de bajo perfil vive esta idea de manera encarnada, no se preocupa por la superficie. Trabaja el fondo, y trabajar el fondo es silencioso. Es lento, es invisible desde afuera, pero produce estructuras internas tan sólidas que ninguna tormenta de opiniones ajenas puede derrumbarlas. Hay un concepto en la filosofía oriental, particularmente en el taoísmo, que se llama Wu Wei. En español podría traducirse como acción sin esfuerzo, o más precisamente como actuar en armonía con el flujo natural de las cosas. No significa no hacer nada, significa no forzar, no empujar contra la corriente, no actuar desde el ego ni desde la necesidad de demostrar. Actuar desde un lugar de paz interna, de claridad, de alineación con lo que verdaderamente eres. El maestro del taoísmo Lao Tse escribió en el Tao Te Ching, uno de los textos más profundos que la humanidad ha producido, que el agua es la cosa más suave del mundo y sin embargo orada la roca más dura, no porque sea agresiva, sino porque es constante y fluye sin resistencia. La persona de bajo perfil es como el agua. No hace ruido, no se impone, pero con el tiempo transforma todo lo que toca. Quiero detenerme aquí para hablar de algo que casi nunca se menciona en estos temas, la relación entre el silencio y la creatividad. Existe una razón por la que los grandes artistas, los grandes escritores, los grandes pensadores de la historia han valorado tanto la soledad y el silencio. No porque fueran personas antisociales o raras, sino porque entendían que la creatividad más profunda emerge de los espacios donde el ruido externo se detiene y la voz interna puede hablar. El escritor austriaco Rainer Maria Rilke escribió cartas a un joven poeta que se han convertido en uno de los textos sobre el proceso creativo más hermosos que existen, y en esas cartas repetía una y otra vez la misma idea: entra en ti mismo. Busca la razón profunda que te hace escribir. El ruido del mundo no puede dártela. Solo el silencio puede. La persona de bajo perfil no elige el silencio porque le tenga miedo al mundo. Lo elige porque ha descubierto que en ese silencio hay algo que el ruido del mundo nunca puede ofrecer: la posibilidad de escucharse a sí mismo con claridad. Y esa claridad, ese conocimiento propio que viene del silencio sostenido, es la materia prima de la que están hechas todas las grandes creaciones humanas. Ahora hablemos de algo práctico, algo que puedes observar en tu propia vida. Piensa en las últimas veces que tomaste una decisión importante. ¿Lo hiciste desde la calma o desde la urgencia? ¿Lo hiciste desde tus propios valores o desde el miedo a lo que otros pensarían? ¿Lo hiciste desde un lugar de claridad interna o desde el ruido de las expectativas ajenas? La mayoría de los errores más grandes que cometemos como seres humanos no vienen de falta de inteligencia. Vienen de tomar decisiones desde el ruido en lugar de tomarlas desde el silencio. La persona de bajo perfil ha desarrollado, muchas veces sin etiquetarlo así, el hábito de decidir desde adentro.
de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio, esa pequeña pausa en la que la conciencia puede actuar, es donde vive la libertad real. El psicólogo Viktor Frankl, que sobrevivió los campos de concentración nazis y de esa experiencia construyó una de las filosofías más poderosas sobre el sentido humano, lo resumió con una frase que se ha convertido en una de las más citadas de la psicología moderna. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. La persona de bajo perfil vive en ese espacio. No reacciona automáticamente. No publica lo primero que siente. No responde desde el ego herido ni desde la necesidad de aprobación. Habita ese espacio entre el estímulo y la respuesta con una conciencia que la mayoría nunca desarrolla. Y desde ese espacio toma decisiones que con el tiempo construyen una vida que es verdaderamente suya. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con el tiempo, con la manera en que estas personas experimentan el tiempo de manera diferente. Vivimos en una cultura obsesionada con la velocidad, con la inmediatez, con el ahora mismo. Todo tiene que ser instantáneo. La gratificación tiene que llegar de manera inmediata o la paciencia se rompe. Y esta cultura de la inmediatez ha producido personas que no pueden esperar, que no pueden sostener el esfuerzo cuando los resultados tardan en llegar, que abandonan los proyectos en cuanto se vuelven difíciles o lentos. La persona de bajo perfil tiene una relación diferente con el tiempo. Piensa en horizontes largos, construye cosas que no darán frutos mañana, sino en meses o en años. Y esa capacidad de postergar la gratificación, de confiar en el proceso aunque los resultados sean invisibles, es uno de los predictores más poderosos de éxito y bienestar que la psicología ha identificado. El famoso experimento del marshmallow de la Universidad de Stanford, realizado por el psicólogo Walter Mischel en los años 60, mostró que los niños que podían esperar antes de comer un dulce tenían mejores resultados académicos, mejores relaciones y mejor salud décadas después. No porque el experimento midiera inteligencia, sino porque medía la capacidad de confiar en el futuro, de construir en el tiempo. Y esa confianza, esa paciencia activa es una de las marcas más claras de la persona de bajo perfil. Llegamos ahora a algo que quiero que pienses con mucho cuidado, porque tiene que ver con una trampa muy común que afecta incluso a las personas que ya han entendido muchas de estas ideas. La trampa de convertir el bajo perfil en una nueva forma de ego. Hay quienes, al descubrir estas ideas, comienzan a usar su discreción como una pose, como una manera de parecer misteriosos o superiores, como una nueva forma de llamar la atención, diciéndole al mundo que ellos no necesitan llamar la atención. Y eso no es bajo perfil real. Eso es solo un ego disfrazado de humildad. El bajo perfil auténtico no tiene nada que demostrar. Ni siquiera tiene que demostrar que no tiene nada que demostrar. Es simplemente una manera de existir que emerge naturalmente cuando una persona ha encontrado suficiente paz y suficiente claridad dentro de sí misma para no necesitar el teatro del mundo exterior. La diferencia es sutil pero fundamental. El falso bajo perfil es una actuación. El verdadero bajo perfil es una liberación. Y tú puedes distinguir uno del otro simplemente preguntándote, ¿lo estoy haciendo porque genuinamente no necesito la aprobación de los demás? ¿O lo estoy haciendo para que los demás admiren cuánto no necesito su aprobación? La honestidad con uno mismo es el primer paso hacia la autenticidad real. Hay algo hermoso y al mismo tiempo inquietante en todo esto, y es que la persona de bajo perfil es, en muchos sentidos, un espejo. Cuando te encuentras con alguien así, alguien que no busca tu atención ni tu validación, que no actúa para la galería, que no necesita que lo veas para existir, algo en ti reacciona. Puede ser admiración, puede ser curiosidad, puede ser una especie de incomodidad difícil de nombrar. Porque esa persona, con su simple manera de existir, te está mostrando algo que tú también podrías ser y que todavía no eres. Te está mostrando que es posible vivir de otra manera, que la urgencia constante de ser visto no es una necesidad natural del ser humano, sino una necesidad construida por un sistema que se beneficia de tu inseguridad. Y esa incomodidad es exactamente la sensación que precede al cambio. Porque la pregunta real no es por qué las personas de bajo perfil son peligrosamente efectivas. La pregunta real, la que este video ha estado intentando hacerte desde el principio, es esta.
¿Cuánto de lo que haces cada día lo haces porque genuinamente quieres hacerlo, porque está alineado con tus valores más profundos, con tu visión más honesta de quién quieres ser? ¿Y cuánto lo haces porque tienes miedo? Miedo de quedar mal, miedo de no ser suficiente, miedo de que si no te muestras constantemente, dejarás de existir en la mente de los demás. Y si eres honesto contigo mismo, si de verdad te detienes un momento y miras con claridad, probablemente descubras que una parte considerable de tu energía, de tu tiempo, de tu atención está dedicada a ese teatro, a mantener una imagen, a gestionar una percepción, a buscar una validación que, aunque llegue, nunca termina de llenar el vacío. La buena noticia es esta: el camino existe, y no requiere que te conviertas en otra persona. Requiere que dejes de ser el personaje que has construido para el mundo y empieces a habitar con más profundidad quien realmente eres. Ese proceso no tiene nombre elegante, no tiene un método de 5 pasos, no tiene una fórmula, pero empieza siempre en el mismo lugar, en el silencio, en esa pausa incómoda en la que decides no publicar, no reaccionar, no buscar atención. Y en cambio te quedas contigo mismo, escuchando lo que hay debajo del ruido. Puede incomodar al principio, puede sentirse vacío, pero si lo sostienes, si le das tiempo, en ese silencio empieza a aparecer algo que muchos llevan años buscando en el lugar equivocado. Claridad, dirección, una voz que es genuinamente tuya. Y con esa voz todo cambia, porque cuando actúas desde ese lugar, desde la claridad en lugar del miedo, desde la autenticidad en lugar de la actuación, desde la fortaleza interna en lugar de la búsqueda de aprobación, te conviertes en exactamente el tipo de persona que este video ha estado describiendo. Alguien de quien nadie habla en voz alta, pero a quien todos respetan en silencio. Alguien que no grita para ser escuchado, pero cuyas palabras tienen peso cuando habla. Alguien que no persigue el éxito para mostrarlo, pero que construye cosas que duran. Alguien que vive en un mundo ruidoso, y que en ese ruido ha encontrado la habilidad más rara y más poderosa que existe, la capacidad de estar en paz. Eso es lo peligroso de las personas de bajo perfil, no lo que hacen, lo que son. Y lo que son revela, con su simple existencia, que hay una manera diferente de estar en el mundo, una manera que la mayoría ha olvidado o nunca aprendió, pero que siempre estuvo disponible, siempre estuvo ahí, esperando en el silencio para quien tuviera el coraje de buscarlo. Quien vive sin necesitar el aplauso del mundo no es alguien que renunció a la vida, es alguien que encontró algo mucho más grande, la vida misma, sin filtros, sin actuación, sin la prisión invisible de la aprobación ajena. Libre. Y esa libertad en un mundo tan encadenado como el nuestro es lo más peligroso y lo más hermoso que puede existir.